Volveremos, volveremos. Bueno, gente, Manchester City viene como el campeón del FA Cup y el Inter de Milán viene como el campeón de la Copa Italia. Bueno, aparte de que el City también fue el campeón de la Premier de manera heroica, dándole vuelta a un Arsenal que en parte también fue un poco pecho frío. Pero la cosa es que veremos dos equipos en muy buen estado de forma luchar en la final de la UEFA Champions League 2023. Bien, ahora lo que se viene es mi predicción, análisis y datos. Y para eso, por supuesto que sí, tenemos que lanzar algunos datos. Te voy a lanzar algunos interesantes y es que es la quinta vez que se van a enfrentar equipos de Italia e Inglaterra. Hay cierta historia. De hecho, en realidad todos los equipos ingleses fueron el Liverpool que se enfrentó a la Roma, ganando, a la Juventus, perdiendo, al Milan en 2005 en la mítica final de Estambul, donde Liverpool remonta, y por supuesto en 2007 nuevamente ante el Milan, que esta vez ahora sí el Liverpool lo pierde. Así que está en empate, 2-2, 2 victorias, 2 derrotas, y ya veremos cómo cambia esta estadística. Lo último que me gustaría comentarte es que también está bastante interesante, es el valor de mercado de los equipos. El Inter está tasado en 534 millones de euros. A ver, que esto es 3 veces más de lo que vale el Flamengo o el Palmeiras. Hasta más inclusive. Y para el fútbol sudamericano es una locura. Pero si lo comparas con el Manchester City, que vale más de 1 billón de euros, esto ya es más sorprendente. El Manchester City vale prácticamente el doble en plantel que el Inter de Milán. Y sí es bastante claro que es el favorito y está bastante claro que tiene un mejor equipo, que está mucho más consolidado, pero en finales de Champions la estadística no suele ser lo que necesitamos saber, sino cómo llegan estos equipos. Y para eso te cuento cuál fue la última alineación, tanto del Inter como del City. En el caso del Inter de Milán se enfrentó al Milan, lo venció por 2-0 y tuvo la misma alineación que tuvo en el primer partido donde lo ganó 1-0. Un global de 3-0 a su clásico rival. Que te cuento, por cierto, el Inter se enfrentó 5 veces al Milan, bueno, 6 de hecho, al Milan durante los últimos 8 meses y ganó casi siempre, 5 de 6. Supercopa Italia, semifinal de la Copa Italia, Champions en ambos partidos y uno por la Serie A. Bueno, el Inter alineó con Onana, que se destacó en su momento en el fútbol holandés, con Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, que se acordaron muchos de él por el Mundial, aquel partido que juega con Argentina, partido de ida, y Dzeko, y como lo dije, Dzeko y Mkhitaryan, que marcaron los goles del partido de vuelta, ¿no? Una serie que el Milan la pierde siendo el equipo que casi tuvo el balón un 60% del tiempo. Mientras que el Inter la tuvo solamente el 40% y fue el equipo que terminó metiendo una mayor cantidad de goles. Y esto porque el esquema del Inter es perfecto para el partido que se va a enfrentar al Manchester City. Y esto ya lo veremos dentro de un ratito por qué. Te cuento cuál fue la alineación del Manchester City con la que goleó 4-0 al Real Madrid. Ederson en el arco, que ha sido casi toda la temporada un arquero que ha recibido muy pocos goles y creo yo que es muy bueno en su puesto. Y algo que la gente no dice normalmente es que es un arquero que sabe jugar muy bien con los pies. Y eso es un dato que podría servir para crear ocasiones desde atrás, desde el arco, o sea, desde que las asistencias sean desde el arco. Luego tenías a Kay Walker, Rubén Díaz, a Kanji, que fue uno de los que anotó gol también, John Stones, Rodri, que si bien es cierto, acá lo tiene más como un recuperador, suele ser un jugador que también puede ser muy bueno por delante. Bernardo Silva, que anotó dos goles, Kevin De Bruyne, Gundogan, Jack Grealish y Erling Haaland. Lo que sí fue preocupante para el City, más allá de que goleó 4-0, es que el Real Madrid contuvo a Haaland más de 180 minutos. A ver, también que Courtois le salvó de todo, ¿no? Courtois sacó absolutamente de todo y Haaland no pudo entrar. De hecho, Julián Álvarez mete gol en los últimos minutos y demás. Y es lo bueno que tiene el City, que tiene una banca bastante extensa, cosa que realmente el Inter no tiene. Tiene buenos jugadores el Inter de Milán, pero no tiene la banca que sí tiene en este caso el, el Manchester City. Y a ver, había dicho en un momento que era muy importante recordar que el Inter había hecho un partido de menos posesión ante el Milan. Y es que no solamente lo hizo ante el Milan, sino que el Inter tuvo menos posesión ante el Benfica, ante el Porto, ante el Barcelona, ante el Bayern Múnich, ante prácticamente todos los equipos que enfrentó y solamente perdió ante el Bayern Múnich, que sí, perdió 2 partidos. Pero por otro lado es bueno recapitular que fue ante un Bayern Múnich que estaba en muy buen estado de forma en ese momento. Y el Bayern perdió un estado de forma desde los octavos hasta lo que seguía
en la conducción que tuvieron con Tuchel, que al final solamente les alcanzó para ser campeones de la Bundesliga y campeones más que nada por la tremenda pechofriada que se metió el Borussia Dortmund. Así que sí encuentro a un Inter con mucha capacidad para ser el campeón de esta Champions, sobre todo porque en su esquema casi siempre tiene menos el balón, que seguramente lo va a tener menos ante el Manchester City, y termina creando muchas más ocasiones. Es más, en la temporada que ya acabó en la Serie A, el Inter en los 38 partidos recibió 42, 41 tantos, que es más o menos en promedio recibir un tanto, más de un tanto por enfrentamiento, pero hay que destacar que la mayoría de estos goles se hicieron en la primera etapa, no recibió tantos en la segunda etapa del campeonato, donde poco a poco fue creciendo el Inter. Y si bien es cierto, es un equipo que no tiene tanta conducción del balón, que a comparación del City no es tan atractivo verlo jugar, creo que juegan un fútbol bastante inteligente, ya que saben a lo que juegan y en qué momento atacar. Le ganaron a casi todos sus equipos viéndose patéticamente débiles. Y creo que este es un tema que podría servirle a ellos, porque quizás el Manchester City salga con una confianza excesiva, que ya le pasó en el año 2021, cuando también jugaron la final de la Champions ante el Chelsea. Y la perdieron, obviamente, ante un Chelsea que jugaba muy similar a lo que juega hoy el Inter. A retroceder, a aguantar más los goles, aguantar que lleguen los jugadores del equipo rival. Y el Inter, inclusive en colores, es muy parecido a ese Chelsea del 2021. Aunque claro, lo distintivo ahora es que el Manchester City tiene a Erling Haaland y encima tiene una banca terrible con Julián Álvarez. Es decir, hay muchas opciones de gol que quizás antes no tenían. Y hoy están haciendo un fútbol realmente hermoso. Es complicado, yo creo que es muy complicado, pero sí destaco de que en un partido de 90 minutos hace 5 cambios en la actualidad y eso le puede favorecer mucho al City, que sí tiene para hacer buenos cambios, ¿no? Como por ahí una que te meten ahí con Gundogan, con Julián Álvarez. Tiene variantes el Manchester City para hacer los cambios, cosa que el Inter quizás no tenga tantos nombres en banca, ¿no? Eh, yo le tengo algo de esperanza al Inter de Milán. Creo que puede hacer la heroica y puede ganar nuevamente una Champions. Puede ir por la cuarta Champions de su historia. Casi nunca creo que fue el favorito. Y sí, inclusive creo que en 2010 tenía un juego similar al que tiene hoy en día. Por supuesto, quizás con una diferencia de nombres. Pero el Manchester City lo veo demasiado completo en esta oportunidad. Muy completo. Y creo que en 90 minutos es casi imposible que no metan goles. Y no veo a un Inter con, a pesar de que anotó 71 goles en la Serie A, no lo veo con una capacidad goleadora tan fuerte como para romper esa línea que marca atrás el Manchester City con Rubén Díaz, con Stones y demás. Yo creo que quizás no en los 90, quizás no en 120, pero finalmente veo al Manchester City coronándose como campeón de la UEFA Champions League. Pero que quede claro que va a ser un partido de intensidades distintas, donde por momentos seguramente el Inter va a amenazar mucho en los contragolpes, con Lautaro, con Dzeko, con los que tenga. Así que me parece que va a ser un partido más interesante de lo que la gente cree. Y no nos dejemos engañar, seguramente habrá acción en absolutamente todos los momentos. Gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Ha sido algo extenso, pero es para poder explicar bien lo que creo que pasará en esta final de la UEFA Champions League. Nos vemos. ¡Chao!